Pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias que están pues organizando y sosteniendo este conjunto de debates de, de bueno, que siempre son súper importantes y que más que sean en el marco de la próxima visita de la delegación zapatista, que pues está también tratando de conectar y de explorar y de poner en debate múltiples temas sobre un poco cómo seguir en estos momentos tan inciertos, tan desconcertantes, ¿no? Bueno, me puso un poco la bibliografía, digo la biografía, pero yo quiero plantear de entrada, para comenzar, déjenme ver la hora para no pasarme, 10, 11. ¿Desde dónde hablo, no? Entonces yo hablo desde una red transfronteriza de luchas y de pensamiento crítico, asentada en diversos, digamos, países de América Latina, que se articula como Federación Intermitente de Segmentos Autónomos. Y esto me interesa decirlo así, porque esto es parte de pues, un ensayo, digamos, de articulación, de federarse intermitentemente para puntos específicos, para sostener asuntos particulares, digamos, o irnos dotando de cierta capacidad explicativa, crítica y a veces, pues, de reforzar capacidad de intervención en algunos lados, ¿no? Coproducimos sentidos críticos y nos buscamos respaldar recíprocamente en el curso del tiempo, ¿no? Entonces hablo desde esa red, es una red sin nombre que en algunos momentos se ha llamado el Apantle, ahora no tiene un nombre muy preciso, pero que nos permite el hacer parte de esta red y sostenerla, tener, digamos, una mirada pues anclada en los diferentes sucesos que van ocurriendo en América Latina con cierta densidad. Y digo cierta densidad porque uno nunca puede conocer profundamente una lucha que está lejos, que etcétera, pero sí puedes tener interlocución con personas que están inmersas allí y con quienes vienes coproduciendo sentido crítico. De tal manera que eso, pues, nosotros, lo vivimos como un factor muy importante de enriquecimiento. Es decir, destinamos bastante tiempo a cultivar los vínculos, a sostener los vínculos, y eso lo entendemos como uno de los ejercicios que hacemos en términos de la producción acotada de un sentido común. Y ahí nos vamos, digamos, como, bueno, nos espejeamos mucho con los esfuerzos de nociones comunes que lo hacen de otro modo, pero hay un hilo ahí, ¿no? Claro. Bueno, me proponen, o lo que me pidieron que tratara de encuadrar para habilitar una deliberación, es un poco lo que se me propuso, era que encuadrara hilos para pensar una política con un horizonte comunitario popular que no tenga en el centro de su quehacer al Estado como forma central de su reivindicación-acción. Eso es lo que los compañeros de Nociones Comunes me dijeron. Entonces a eso yo voy a tomarme el tiempo del comienzo para plantear lo que nosotras hemos estado pensando a la luz de una pregunta. Si queremos pensar una política con un horizonte comunitario popular, etcétera, no reitero, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tener como orden argumental, como orden de pensamiento para poder pensar eso? Porque es un pensamiento, o sea, pensar lo que nos proponen los compañeros de Nociones Comunes es pensar a contracorriente. Entonces hay que ir brincando un conjunto de obstáculos del orden dominante de pensamiento, hay que ubicarlos con claridad y hay que desplazarlos para realmente poder pensar.
parece, estoy hablando como trabalenguas, pero a ver si queda más o menos claro. Unas caritas que veo que como que sí, o sea, que sí se entiende. Mm, es un ejercicio anterior a pensarlo, es decir, cómo lo pienso y qué me estorba para pensarlo, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir sobre dos ideas de estas, digamos, condiciones previas para poder pensar una política no estadocéntrica o no necesariamente estadocéntrica. Y son dos líneas. Una es que tenemos que, o sea, se necesita instalarse en y cultivar una capacidad de reconocimiento de la capacidad de producir común dispersa en la trama social. Es decir, necesitamos un poco iluminar el conjunto de prácticas que podemos analizar, que podemos conocer, bueno, de las cuales leemos, etcétera, reconociendo una capacidad de producir lo común como relación social. Es decir, nosotras entendemos lo común más allá de lo que ahora es una, bueno, no solo ahora, es hace bastante, pues casi desde Elinor Ostrom, que ganó el premio Nobel, pues, o sea, hace bastante se discute mucho de lo común, ¿no? Y más de los comunes. Yo a veces oigo que, en particular en el Estado español, la discusión gira mucho en torno a los comunes. Y está bueno la cuestión de los comunes, pero que el pensar los productos que se producen a partir de la práctica de producción de lo común, que para mí esos son los comunes, no obstruyan, no opaquen todo el conjunto de relaciones sociales y sus rasgos, digamos, pues los rasgos que los van caracterizando, que van caracterizando esta relación social o este conjunto de relaciones sociales de producción de lo común, que la cosa no opaque la relación, ¿sí? Porque hay un discurso que ahora circula mucho y que es medio perversón, que pone todo el tiempo el énfasis en esto, en los bienes comunes, como si fueran cosas dadas, como si fueran cosas dadas no coproducidas a través de relaciones de asociación, de gestión del conflicto interno, de la capacidad de acordar fines, de la capacidad de sostener esos fines, etcétera. Es el fenómeno, digamos, muy común en el marco pues, de la civilización capitalista que habitamos, que la cosa opaca el proceso que sostiene la existencia de esa cosa, ¿no? Digamos, en términos más generales. Entonces, reconocer o desconocer lo común como una relación social y explorarla y aprender de ella y practicarla, etcétera, marca un, un eje de, o sea, sitúa la mirada de un determinado modo. Y la hipótesis es, no se puede pensar una política con un horizonte comunitario popular si no se reconoce lo común como relación social. Y hay un trabajo, digamos, brutal, académico, político, de los medios, etcétera, para desconocer el trabajo, lo común como relación social, para devaluarlo, para inscribirlo como práctica cultural, para folclorizarlo, para señalarlo como asunto micro, impotente, para encapsularlo y recodificarlo, etcétera. Entonces, ese punto de partida nos parece crucial para poder hacer el ejercicio bueno, a ver, ¿qué otros horizontes comunitarios populares puede haber más allá de estas eh, pues prácticas políticas a las que nos lleva lo que acá en América Latina le decimos la izquierda estatalista, que nos dice no, 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 y nos jala a que pongamos el Estado como centro de la acción política. Y no porque el Estado no importe de ninguna manera, o porque pretendamos no tomarlo en cuenta en
los cálculos que hagamos para nuestras prácticas, pero no ponerlo como centro. Ese por una parte. Entonces voy a plantear algunos hilos de esta idea de lo común como relación social, que pues lo hemos trabajado mucho. Uno, digamos, de los nodos de la red de la que hablé es este programa de investigación en el que estamos participando bastantes, que está anidado actualmente en la Universidad de Puebla, que es en realidad donde trabajo para vivir, ¿no? En la biografía dice una cosa de hace más años, pero bueno, no, yo no la corregí, no es error de ellos, es error mío. Este, pero aquí en la Universidad de Puebla, que tenemos un programa de investigación que se llama Tramas Comunitarias y Formas de lo Político, hemos publicado un montón de cosas en relación a trabajar esta producción de lo común, esta comprensión de lo común como relación social a partir de investigaciones bastante profundas en muchos países. Y tenemos, digamos, tres generalizaciones, o le llamamos síntesis parciales, para no tratar de establecer como verdades, pues, pero sí necesitamos ciertas síntesis mínimas para pues, poder seguir pensando, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido es que entender lo común como relación social, en primera, exige que pensemos. O sea, no hay común sin comunidad, dice no hay común sin comunidad. Pero bueno, si lo dices así, te metes en otro enorme problema de la definición de la comunidad, o la definición, pues, del sujeto de la acción que produce común. La cuestión es que si tú lo piensas como relación social, entonces, a nuestro juicio, es una manera de o bien crear vínculos o reactualizar vínculos que tienen una forma y reactualizar vínculos que persiguen objetivos concretos y que se organizan, se estructuran para establecer esos fines, dando un cauce al trabajo colectivo, es decir, ligamos la producción de lo común a una forma de, digamos, encauzar la energía vital de algunos, los que quieran asociarse y tramarse, producir una serie de vínculos y sostenerlos, con un fin determinado que finalmente va a producir algún tipo de riqueza material, simbólica, etcétera, de la que todos puedan coparticipar en términos de usufructo definido por unos términos internos. Entonces, si se fijan, estamos tratando de plantear la producción de lo común o lo común como una relación prácticamente inmediatamente antagónica a la relación del capital, que a nuestro juicio avanza, 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 procediendo a establecer separaciones entre nosotros y las cosas, y entre cada quien y su capacidad de generar algo, ¿no? Su energía vital. Establecer separaciones e instalar mediaciones. De alguna manera, lo común, la producción de lo común, es un proceso que uno puede rastrear y que existe ampliamente. Aquí siempre hay un problema, y bueno, yo pediría que después ahorita lo pusiéramos, si ustedes gustan, en discusión más de fondo. Hay un problema muy duro de comunicación, sobre todo con la gente nacida y crecida en Europa, que es que esto les cuesta mucho trabajo verlo. Les cuesta mucho trabajo verlo y les cuesta mucho trabajo, a mi juicio, porque pues han estado inmersos en procesos de ciudadanización y en procesos de capitalización más intensos, donde esta capacidad de producir común se ha roto de manera más dramática, donde esto queda mucho más dificultado. Pero bueno, entonces es la convocatoria, digamos, a la hora de conversar con ustedes, los que sean pues de esos lados del Atlántico, que no porque ustedes no lo vean rápido, digan que no existe y se plieguen digamos, al sentido común dominante de desconocer lo común. Porque
porque en América Latina lo vamos viendo en todas partes, o sea, desde la herencia quilombola de la diáspora africana en Brasil y cómo ha mantenido un montón de capacidades de revinculación, hasta las historias de los pueblos indígenas de este continente, que no son de ninguna manera un fósil que ahí viene como una especie de cosa antigua que ha permanecido quién sabe por qué, sino que es todo el tiempo un proceso de reactualización, de construcción de vínculos, desde las capacidades asociativas de las alturas andinas hasta las maneras en las que se organiza lo asociativo local en las periferias bonaerenses, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, nosotros cuando queremos ver esto, es como esa historia de los lentes violetas, ¿no ve? Uno no ve nada de la violencia machista ni de las dimensiones patriarcales de la dominación hasta que quiere verlos. Y cuando quiere verlos, ve, cabrón, ve en todos lados cómo hay procesos de expropiación durísimos y de agresión brutales. Bueno, si tú te pones los lentes arcoíris de la producción de lo común, ¿no? Empiezas a notar este conjunto de esfuerzos asociativos, esta manera en la que una y otra vez se producen y se cultivan, usamos la palabra cultivan, y a veces cultivan puede ser crear, y a veces cultivan puede hablar de reactualizar elementos heredados, digamos, ¿no? Vínculos centrados en la deliberación y producción de fines concretos, del establecimiento de modos de organizar el trabajo colectivo para alcanzar esos fines. Y esto va marcando, o sea, va teniendo efectos materiales reales, o sea, en la realidad. Pues va definiendo un perímetro. ¿Quiénes somos los que estamos deliberando? O las que estamos deliberando. Eso pues va definiendo un perímetro, no parte de un universal, es algo que ocurre de manera situada y de manera, digamos, con forma diferente en cada ejercicio singular, en cada ocurrencia de producción de lo común, pero que va teniendo lazos, va teniendo similitudes, va teniendo rasgos comunes, rasgos compartidos, rasgos que pueden ser comparables. Define perímetro, establece términos de inclusión, o sea, van a ser de esta red quienes hagan tal y cual, quieran tal y cual, sí cumplan tal y cual, quieran sostener, pues, quieran sostener. Y generalmente instala principios éticos, ¿no? O sea, por ejemplo, esa síntesis de principios éticos de los pueblos indígenas que se han reactualizado, que son tan interesantes, ¿no? No sé, la Masúa Mayuya Mapella, por ejemplo, ¿no? Amayuncu, ¿no? O sea, de los pueblos andinos, ¿no? No seas ladrón, no seas flojo, no seas servil. Amayua, Masúa, oh. Pues son principios éticos que van haciendo así, o cosas que va diciendo, digamos, tramas feministas que se van haciendo, que dicen no al racismo entre nosotras, ¿no? No no al desconocimiento, no a instalar al interior de nosotros la relación de desconocimiento, o cosas así. Cada lugar va dando, va sintetizando principios éticos, pero tienen que ver con establecer términos de inclusión. Términos de inclusión que no inmediatamente están articulados a través de formatos de exclusión binario como los que tienen los estados. O sea, quiénes son ciudadanos del Estado español o quiénes son migrantes legales en el Estado mexicano, es una cosa codificada full a partir de un dispositivo exclusión-inclusión. ¿Cumples o no cumples este requisito? En, en la producción de un común, el perímetro se va generando en tanto se va afinando criterios de inclusión que van normando y van dando formas éticas, estableciendo formas éticas del relacionamiento. Yo ahí tengo una discusión, yo no sé bien, no soy especialista en esa discusión, pero es esa discusión antigua que pusieron, bueno, que apareció hace como los últimos 50 años en filosofía política, que es esta discusión sobre ética y moral,
y a ratos parecen más bien principios morales, porque yo tengo esa duda, porque son principios que tienen que ver con establecer criterios de lo inadmisible, o sea, lo que no vamos a aceptar al interior de nosotros. Más que prescribir principios éticos en términos afirmativos, establecen, digamos, límites de cómo vamos a convivir. Bueno, a ese conjunto muy variopinto que va produciendo lo común, le solemos, bueno, tenemos un término de lenguaje que es entramado comunitario, porque a veces estos entramados comunitarios son de origen claramente indígena, a veces es una conformación que recupera figuras y herencias y saberes de la afrodescendencia, a veces es conocimiento renovado de las mujeres periurbanas en su amplio conocimiento de cómo se sostiene la vida. Entonces son muchas cosas diferentes que podrían decir, ay, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de palabra conceptual es una que no me sirve para distinguir? ¿Ah? Un concepto sirve para distinguir. Sí, pero entramado comunitario para lo que sirve es para distinguir eso que quiere ser negado. ¿Ah? Sirve para volver visible a través de un término de lenguaje que no pretende tener clausura conceptual, a fin de poder aludir a eso que tiene que ser reconocido si se quiere pensar una política con un horizonte comunitario popular. Si solo vemos ciudadanos, listo, vámonos todos a Podemos, afiliémonos a un partido que nos guste y hagamos política ciudadana y veremos cómo nos va. No sé si logro transmitir la idea central, ¿no? Necesitamos reconocer esta capacidad de producción de lo común desde lo social, a según se produzca en cada lado, para poder pensar lo otro. Si no, no se va a poder. Bueno, la segunda idea, que va muy junta con esto, y ya la estaba yo bosquejando, tiene que ver con que necesitamos reconocer la existencia de formas políticas no liberales. Es decir, necesitamos ampliar la capacidad de comprensión de lo político para desanclarlo de las claves liberales que traen pues con las que pensamos hace 200 años o 300, ¿qué les gusta? Desde el finado Rousseau o Montesquieu, y luego todo lo demás, y luego todo el liberalismo español del 18, 19, y luego todos los esfuerzos por construir repúblicas independientes o remedos de repúblicas independientes tras el proceso de separación de la colonia que le llamamos independencia, fue una cosa rarísima que hay que ajustar cuentas con eso. En fin, necesitamos reconocer la existencia de formas políticas no liberales. No es un desconocer las formas liberales en su conjunto. Ojo, no es eso. Porque hay que hacer un estudio crítico de la ideología liberal, digamos, más potente, de sus rasgos. No sé, por ejemplo, estos libros que ahora circulan mucho, por ejemplo, que se llama La Ilustración Radical, ¿no? Que es un buen tomo donde se repasa mucho a este conjunto de filósofos de la Ilustración, casi siempre hombres, ¿no? Blancos, propietarios, casi siempre, o sea, ojo, también hay que ver ahí qué está pasando, pero que están animándose a dar cuenta y dar razón y dar solución a algunos problemas. No es desconocer plenamente eso, pero es reconocer y tratar de entender que hay otras formas políticas, es decir, que hay capacidades políticas y de politización de otras maneras que no son las liberales y que no necesariamente son corporativas, mafiosas, no sé qué, o sea, un teórico liberal siempre va a decir que cualquier cosa que no sea plenamente liberal, es decir, que no establezca principios individuales de asociación a partir de principios formales de igualación, etcétera, 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 todo el paquete liberal,
va a ser una cosa corporativa horrorosa, que va a estar llena de unas jerarquías añejas, que va a ser una injusticia bárbara. Ese ha sido el discurso que nos ha aturdido, digamos, desde la filosofía política en los últimos años, ¿no? Y bueno. Entonces, nosotras convocamos a que rastreemos y seamos muy sensibles a formas políticas no liberales, es decir, que no están organizadas a través de mecanismos de delegación. Y aquí tenemos un problemita porque parece y a veces se dice que lo liberal es la técnica de organizar la representación. Y sí y no. O sea, lo liberal o lo liberal en política es una técnica para organizar la representación política, y organizar la política como representación. Y sí y no, porque no es solo el problema de la representación. El problema, a nuestro juicio, es el que se establecen mecanismos delegativos. Delegativos, es decir, donde el representante inmediatamente va a quedar convertido en un mandante intocable hacia el cual no va a ser posible que los representados lo limiten, lo contengan, etc. Entonces, el principio delegativo de la política de la representación liberal es lo que nos parece lo más grave. Esta delegación se articula en los últimos, digamos, pues casi 40 años, ¿no? Porque viene conexo, o sea, en los aspectos liberales del neoliberalismo, es este reforzamiento de la democracia procedimental formal, estructurada a través de partidos, ultra reglamentada, que de entrada va marcando estos mecanismos delegativos uno tras otro, como una cadena en la cual la representación va a ser siempre una representación en ausencia. O sea, el representante va a ser solo representante si los representados están ausentes y están callados. Y ahí hay un gran problema. Bueno, hay otras formas políticas. Hay otras formas políticas que no se articulan así, que no se articulan ni a través de representación por ausencia, ni a través de mecanismos de delegación. Y también, igual que los entramados comunitarios, estas formas no liberales de la política son muy variopintas y hay que reconocerlas. Hay que reconocerlas, hay que documentarlas. Nuestro trabajo ha documentado más las formas comunales de la política, digamos, ¿no? Pero no serían las únicas. Yo estoy tratando de entender aspectos que tienen que ver con estas formas antipatriarcales y feministas de lo político como renovadas, ¿no? Que se han visibilizado mucho a lo largo de estos últimos 5 años y que ahora están queriendo ser codificadas liberalmente otra vez en agendas de derechos. Pero que son más que eso, ¿no? Pero las formas comunales de lo político son, digamos, las más visibles, son las más, me decía Pablo en unos mensajes que nos estuvimos mandando, que se ha hablado en estas charlas de autogobierno, por ejemplo, ¿no? Bueno, las prácticas de autogobierno de los pueblos indígenas por lo general recuperan y reactualizan formas comunales de política donde lo más importante es no permitir el ingreso del mecanismo delegatorio, ¿no? De tal manera que siempre es un vocero o una vocera, siempre está sujeto a posibilidad de cambio, etcétera. Hay otras tradiciones que han hablado de esto, como democracia directa, en fin, hay otro montón de experiencias históricas de las luchas de los pueblos. Pero ha habido también un proceso de colonización brutal de estos mecanismos, estas formas liberales de lo político que se presentan y hacen un esfuerzo bárbaro para presentarse como únicas. Y a veces nos lo creemos, o a veces cuesta muchísimo trabajo hacer el ejercicio de abdicar de eso que se nos está imponiendo como sentido común dominante, diciéndonos que eso es lo único político, y entender lo político en su versatilidad amplia
y en sus formatos no liberales. Bueno, entonces esas son, digamos, las dos ideas de lo que yo creo que hay que quitar si es que queremos pensar una política con un horizonte comunitario popular. Pues entonces, ¿porque de dónde si no va a salir? ¿No? Bueno, el argumento corre. Si reconocemos lo común como relación social y vamos investigando o conformando o siendo parte o reconociendo, etcétera, la amplitud, las multiformes tramas comunitarias que van produciendo lo común y que van disputando con el orden dominante y con las acciones pues, políticas y económicas de destrucción, de despojo, etcétera, entonces tenemos habilitado un terreno para pensar estos horizontes comunitario-populares que requieren formas no liberales de política. Porque si admitimos estas formas liberales de política como únicas, entonces no nos queda más que concluir en el Estado. Para eso fueron creadas, pues, para hacer un Estado moderno y luego perfeccionarlo 200 años después. Seguirle dando cuerda y hibridarlo más y más y más a la acumulación capitalista. Bueno, viendo todo eso, digamos que se nos abre un poco lo que podríamos llamar un modo de hacer una cartografía de lo social y lo político, porque ya no solamente vemos las estructuras del Estado y de gobierno y de administración de la población, ni vemos únicamente el ámbito de la valorización del valor al que fetichistamente se le suele llamar mercado, aunque es en realidad una coaligación de asuntos para destruir, para valorizar el capital. Y empezamos a ver un ámbito muy grande donde hay un conjunto enorme, exuberante de prácticas de reproducción de la vida con capacidad política, con capacidad política. Y desde ahí es justamente desde donde, a mi juicio, o bueno, desde donde yo, pues ahí sí ya hablo en primera persona, he pensado estas cuestiones del horizonte comunitario popular en momentos de lucha desplegada, ¿no? En momentos fuertes de la lucha social, tomándome en serio lo que las personas que están luchando enuncian que quieren. En esos momentos, digamos, de más fuerza, de más lucidez, de más sentimiento de capacidad. Es decir, es tomar lo que está siendo emitido por, diría yo, parafraseando a John Holloway, digamos, en el momento del grito rebelde desplegado, antes de que éste sea traducido en la prosa administrativa, que es lo que nos pasa cuando no desconocemos esto. ¿Sí me explico? ¿Qué otras cosas están diciendo? Sé en el momento del grito rebelde, ¿qué se está expresando como deseo? Eso es lo que a mi juicio va armando hilos de este horizonte comunitario popular. Y lo que yo tengo, al menos hasta ahora, digamos, recuperado en relación a eso, y ya con esto voy cerrando para poder después que dialoguemos, son tres cosas. Es un horizonte que busca establecer, tanto como pueda, fijar vetos, o sea, construir y conservar capacidad para movilizarse en torno a vetos que desde lo político y desde el, el, pues los ciclos crecientes de valorización del valor, o sea, el empuje arrasador del capital y su voracidad, lo logremos vetar colectivamente, ¿no? O sea, así se procedió mucho en el momento más duro de las luchas en América Latina en este siglo, donde a mi juicio se cultivaba capacidad de veto. Una capacidad de veto es una cosa inicial que todavía no es plenamente afirmativa, pero cuando se despliega capacidad de veto, es decir, cuando, como en un movimiento de autodefensa, no dejas pasar lo que quieren hacer contigo, hay una capacidad colectiva que se autoafirma y que entonces empieza a
a decir que quiere, a decir que quiere. Y lo que ha dicho es que quiere reapropiarse de riqueza material y que quiere usarla para otra cosa. Quiere reapropiarse de agua, quiere reapropiarse de hidrocarburos, quiere reapropiarse de semillas, quiere reapropiarse de cosas. Es decir, que quiere reapropiarse, que quiere sustraer riqueza material del control del orden del capital. Esto no es un proyecto sintético, ¿ah? No es simétrico con el proyecto estatal. Y por ahí se nos cuela la izquierda estatalista, que dice, es que estas luchas son una dispersión, estas luchas no tienen un horizonte en realidad, y nos treparemos a las luchas y propondremos una síntesis rápida, nosotros decimos una síntesis por arriba, y entonces suplantaremos este movimiento a través de pedirle que delegue en nosotros, porque se empiezan a estructurar formas partidarias, y le sale mal, o sea, la izquierda estatalista, le sale mal. No hay balance bueno, de veras, en la izquierda estatalista actualmente, pero sí hay una gran capacidad de bloqueo de ese horizonte reapropiador. Y es un horizonte digamos, la deriva feminista y antipatriarcal de luchas, al menos en América Latina, de los últimos 5 años, en su renovación, han puesto otras dos claves, me parece, ¿no? La clave de una resignificación de la autonomía del cuerpo más allá de los derechos. Así me gusta un poco decirlo. O sea, no es desconocer los derechos alcanzados, pero es decir, los derechos alcanzados e inscritos en el Estado son totalmente insuficientes y vamos por una autonomía del cuerpo muchísimo más plena y sobre todo del cuerpo más allá del cuerpo individual, bajo estas formas organizativas tan anómalas que se han estado produciendo, ¿no? Yo siento que, en particular, la pandemia ha sido un momento muy duro, la pandemia, el confinamiento, la gestión sanitaria policial de la enfermedad, etcétera, 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 han hecho irse para atrás ese horizonte que venía bullendo, que se empare desde las luchas feministas más potentes, más radicales, más expansivas, que estaban planteando autonomía, es decir, reapropiación del cuerpo propio, del cuerpo colectivo, para empujar capacidades de reapropiación de otras riquezas materiales y para relacionarse con el Estado a través ya no de demandas, sino de mandatos. Eso es también muy interesante. Para hacer variar la relación del movimiento con el Estado, estableciendo mandatos. Eh, pues me faltaba un punto, pero ya no me va a dar tiempo y además está muy jalado. Yo creo que ya con esto me siento contenta, pues siento que lo que quería decir ya lo expuse. Entonces ahora, pues me gustaría mucho escuchar si les hace sentido, si no, en fin, ¿no? Pablo, yo aquí me quedo. Gracias. Es que hay un problema enorme aquí porque este tipo de praxis, o sea, uno no puede imponerle, digamos, hacer que los, o sea, que aquellos que practican formas liberales de la política partidaria, aun si esto es en clave de izquierda, por eso insistimos mucho en esto de la izquierda estatalista liberal, digamos, le añadiría, ¿no? Pues eso siempre van a querer absorber, van a querer seducir a personajes del movimiento diciéndoles, no, es que mira, es que así, etcétera. Y va a pasar, va a ocurrir casi, casi con seguridad que algunos o algunas decidan pasarse para el otro lugar. ¿Cómo eso? Me parece a mí que la pregunta es cómo
nos dotamos de maneras, de formas argumentales, de fuerza expresiva, de capacidad, de capacidad de eso, de capacidad verbal, o sea, porque si no, es que si no lo decimos no va a haber y no vamos a poder expresarlo, para que eso no rompa los movimientos, ¿no? A ver, en términos del movimiento feminista, ahorita en Argentina está habiendo un debate muy duro en torno a eso, por ejemplo, ¿no? Porque con estos Fernández que están gobernando desde hace un tiempo, que se abrieron a empujar esa reivindicación histórica de la despenalización del aborto, que se había ido trabajando como mandato social, etcétera, pescaron y pepenaron a un montón de compañeras y ahora están en el Estado, en los ministerios de igualdad de género, ¿no? Y eso está siendo un problema. O sea, vamos, estamos hablando de ese movimiento inmenso, gigante, gigante, ¿no? De la Argentina. Entonces, unas cuantas están allí, esas se ponen como interlocutoras. Está pasando que como están en estos ministerios de las mujeres que son siempre como secundarios, no tienen tanta capacidad de destrozar los movimientos, pero sí perjudican. Sí perjudican en la medida en la que el debate, por ejemplo, en el caso argentino, se sigue dando en términos de autonomía y proestatalismo, ¿no? Como un binario más. O sea, como si habitáramos un binario excluyente entre eh, política de la autonomía, política de lo proestatal, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que tratamos de pensar todo el tiempo es decir nuestro lugar desde donde afianzamos nuestra práctica, que eso sea lo que quede dicho. Nosotros empujamos una práctica no estadocéntrica, desde el llano, y después le ponemos un apellido. Esta red piensa mucho eso. No necesariamente antiestatal. ¿En qué sentido? En que sí nos interesa en el curso de la lucha ir estableciendo e insertando en términos de mandato asuntos al interior del Estado. El chiste es cómo se coloca el movimiento. Hasta ahora lo que ha ido pasando es que el movimiento alcanza un límite y en vez de seguir concentrándose, voy a decir capaz barbaridades porque es lo que conozco de lo que pasó después del 11M, antes del asalto a las instituciones, o no sé cómo se llamó, ¿no? Allá en ustedes. Siempre tiene un nombrecito, ¿no? Se estaban pensando un conjunto de formas de comunizar, de empujar lo político más allá de lo liberal, de establecer términos de algún tipo de reapropiación posible, etcétera. Se habían abierto un conjunto de debates interesantes que de repente vuelven a quedar traducidos en la prosa estatal, lo que decía yo hace un rato. Es decir, eso va a pasar. El problema es cómo podemos seguir pensando y clarificando lo que hacemos en términos, lo que hacemos nosotros y otras, como construcción de capacidad de lucha por fuera del Estado y como construcción de capacidad de lucha y de autodefensa en términos de disputar riqueza material, como venimos haciéndolo, ¿no? Ahí hay alguno que otro ejemplo, pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Hay muy, muy, muy interesante en lo lo que pasa parcialmente en Chile actualmente, lo que pasaba en el Ecuador en el año 2019, que ahora que fue esa revuelta, ¿no? Inicialmente contra los hidrocarburos, pero que empezó a plantear una alianza entre la ciudad del campo, entre los movimientos indígenas y los movimientos feministas, que eran una maravilla, ¿no? Pero que, bueno, primero se pandemizan y luego se les reinstala otra vez una especie de polarización política que despolitiza estas otras formas. Eso contestaría, che, no sé muy bien qué más decir, pero a ver si. Planteé otras, bueno, están llegando algunas preguntas más. A ver, Che, dime. háganme todas las preguntas que quieran, pero a mí me gustaría más conversar, o sea, no piensen su intervención en términos de pregunta, porque entonces yo hago este monólogo. Digan su cosa y entonces conversamos.
esta es un poco una deriva que se ha ido dando aquí en México, justamente por este orden de guerra difusa, no declarada y tan brutal que tenemos en el país. Mm, es toda esta acción de, de trabajar la autoprotección, el autocuidado y el autocuidado en contra de las instituciones de hombres armados financiados oficialmente, sean estos policías, paramilitares o cuerpos diferentes de ejército. Por ejemplo, ahí hay una autonomía de los cuerpos para organizarse, para protegerse, para entretejerse, para plantear cosas que van o iban. A lo largo de la pandemia también lo han hecho, pero lo han hecho de manera mucho más difícil y el conjunto de discursos que se han impuesto en este tiempo es otra vez recodificar todo en términos de derechos y plantear la lucha contra la violencia en términos de lo que el Estado puede hacer para protegerte, cuando veníamos desbordando y desbordando eso. Acuérdense de dos grandes consignas mexicanas que tenían que ver con la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, y entonces ocupémonos de esta cuestión de la autonomía, de la autoprotección en autonomía. Trabemos nuestras formas de autodefensa, nuestras formas de autoprotección y autocuidado, que era una cosa muy, muy ampliamente discutida aquí en México, y pero es menos, pues, porque ahora tienes a los marinos vacunando y tienes a la Guardia Nacional llevando la vacuna de aquí para allá, y entonces tienes este gran fetiche de la vacuna privada como solución de la condición pandémica, otra vez como reinstalando y como confundiendo las cosas, ¿no? Eh, ese es uno. Y luego, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con entender que tienes que reapropiarte del tiempo. Esta cuestión de la reapropiación de los tiempos que se venía dando de manera muy potente hasta antes de la pandemia, recuperación de tiempo propio, esa recuperación de tiempo propio que estaba planteando el movimiento feminista, que ahora se reunía para discutir entre las compañeras, para plantear sus cuestiones, para no dejarse hipotecar para poner nombre a lo que no quería, etcétera. Esta recuperación del tiempo se ha visto brutalmente paralizada en el momento de pandemia con esta reinstalación privada del trabajo y esta mezcolanza de trabajo productivo y reproductivo, familiarista y confinado, que ha estado muy duro de vivir, digamos, ¿no? Y que ha habilitado las condiciones para la traducción de los hilos de búsqueda de autonomía del cuerpo como fundamento de autonomía colectiva y simbólica para plantearte cuestiones de disputa material y de disputa política. Ahora cambió el código de discusión y cambiaron las discusiones, que es lo más difícil de entender, ¿no? Yo percibo ahora un esfuerzo inmenso de establecer y ordenar la discusión entre los feminismos de un modo tremendamente ideologizado, en los cuales lo que más importa es cómo se van delimitando los grupos de distinción, cómo se van distinguiendo los pequeños grupos a partir de cuáles creencias suscriben o de cuáles adherencias ideológicas tienen, cuando veníamos produciendo un sentido común que nos apuntalaba una capacidad de reapropiarnos de nuestros cuerpos, del tiempo, de funciones públicas finalmente, como cuidarnos, como hacer justicia, como tal. Y empezar a disputar en ese terreno de unos modos muy híbridos, a veces muy confusos, pero siempre una línea de fuga, siempre una línea. Si tú buscabas en los discursos, en las acciones más intensas de lo que ha pasado, por ejemplo, en México, pero también en el Uruguay lo veo mucho. eh, discusión, por ejemplo, estábamos en varios lugares en una discusión ya muy interesante de estos arreglos legales, no sé si en el Estado español habrá, pero acá hay en varios países, estas leyes contra la violencia contra las mujeres, que son una especie de saludo a la bandera, ¿no ve? Que en términos legales pueden plantear un montón de cosas bastante bien, pero que a la hora de poder ejercitarlas no
ocurren. Pero entonces esa recuperación, esa reapropiación de una politización de relaciones colectivas de autocuidado muy antagónicas con lo que está siendo ofrecido, pues politizan de otro modo, habilitan una autonomía del cuerpo plena. Por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. Pero quizá, o sea, a ver, para precisar, no es como lo pienso yo. Este poner en el centro la cuestión de la autonomía del cuerpo y resignificarlo es uno de los contenidos que estaba bullendo de maneras muy diferentes en la multiplicidad de las luchas feministas contemporáneas en América Latina, y este hilo, este contenido de fondo que se presentaba de diferentes maneras es lo que es objeto ahora de recodificación en formato de derechos, otra vez reinstalándonos como, o empujándonos hacia la calidad de víctimas y empujándonos hacia la calidad de objetos de protección, que es un horror, ¿no? En esto del no necesariamente antiestatal, es porque tiene que ver con lo que estaba bosquejando en los ejemplos de mi anterior intervención. Tienen que ver con que a veces, en ocasiones puntuales, los propios movimientos en sus alcances prácticos, cuando van adquiriendo más fuerza, etcétera, necesitan establecer reequilibrios generales, así les decimos, ¿no? Nosotros. Esto lo hemos trabajado mucho con justo los compañeros de Uruguay. Entonces, reequilibrios generales, ¿qué son? Son finalmente arreglos que tienen que ver con el Estado. Entonces, ¿cómo se puede plantear una política de no subordinarse al Estado, pero tampoco de quedarse aislado sin disputar con el Estado los términos del arreglo general? Ahí es donde pensamos esta cuestión de la política de los mandatos, de la política de parte, que viene muy en consonancia, o bueno, lo hemos deliberado bastante con algunas de las ideas también allá en el Estado español de lo que va proponiendo en como relectura histórica este compa Emanuel Rodríguez. Sí, ¿no ves? El del... Sí, sí, Emanuel, el de Trafis, ¿no? Sí. sí, sí. Este, porque tiene que ver con reequilibrio general, porque si no siempre parece puro local, 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 es de lo que te acusan, ¿no? O sea, los estados céntricos, ¿de qué te acusan? Ay, tú y tus tiliches locales que no tienen capacidad política y tu ignorancia de los procesos estatales. Pues no, es la profunda búsqueda de intervenir en el arreglo general, no de la manera como el propio Estado te quiere decir que lo hagas, sino interviniendo de otro modo, ¿no? Y en ese sentido es una política reactiva, pero no únicamente. Cuando en Bolivia se planteó el agua como derecho humano y el agua, o sea, y el control social de las instancias de gestión del agua, que luego se volvieron un desastre, como lo hace el Estado, y empezó formas liberales de la política de por medio a proceder por sustitución, a negar, etcétera, etcétera. Pero ese era el arreglo que se quería establecer con mucha claridad cómo se iba a establecer la gestión del agua, cómo interdependíamos del agua y cómo se establecían los términos de su uso. Uno, y que un montón estuviéramos en el control, o sea, que no, esto no fuera un tema de expertos, pues, sino que este control del agua estuviera así. Eso no pasó a la larga, pero costó mucho trabajo. O sea, fue una disputa de muchos años hasta que a la larga, en el momento ya pues del endurecimiento del propio MAS como partido, en el cambio que se va ocurriendo generalmente por quienes ocupan el Estado y hacen política estadocéntrica, pues lo que quieren hacer es negar cualquier autonomía de los otros, ¿no? Entonces, pues así quedó, ¿no? Es decir,
es un esfuerzo por pensar el arreglo general, le diría, creo que Alexia es quien pregunta, quien dice, ¿sí? Eva. Alexia. Eva, es cómo piensas el arreglo general político de las sociedades, ¿no? ¿Cómo lo piensas más allá del Estado? ¿Cómo pasas de un conjunto de luchas eh, locales muy potentes que se pueden dar a los arreglos generales que son necesarios, ¿no? Eh, sin clavarte en que el Estado es el lugar de la totalización de lo social y de la titularidad de lo político. O sea, sin creer en eso, que es lo que te dijo el liberalismo desde el 18. Pero ¿cómo lo piensas entonces? Y ahí es esta cuestión de ir sobre todo, pensar en estas políticas de mandatos, abdicar de dos lugares, del lugar de víctima, del lugar de carente y del lugar de demandante, ¿no? Y no pensar así, que es donde te quieren poner, es hacia donde te quieren colocar, ¿no? En fin, por ahí van y pues yo tengo este conjunto de preguntas que les dejo ahí nomás, pero también tenemos estas reflexiones que sostienen y que creo yo que pues permiten seguir dándole vueltas. Como dice Donna Haraway, sigamos con el problema, porque es importante ahora, ¿no? Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que ha estado estupenda la intervención y el debate. Y nada, muchas gracias a todos, a todas, a todes y bueno, especialmente también a los a quien está siguiendo la sesión desde sus colectivos en Vitoria, Recaleor y otros grupos en Suiza, Chile y demás, bueno, pues que también queríamos mandarles un abrazo porque además las sesiones no son iguales vistas uno solo, cuando también son en colectivo, imagino que estarán produciendo algo de debate por allá. Así que nada, muy especialmente a Raquel por haber estado hoy aquí y nada, si quieres decir alguna última cosa, con eso cerraríamos. No, pues nomás muchas gracias y aquí nos encontraremos. Ya me estarán contando, Che Pablo, para cómo van estos debates y pues eso, muchas gracias. Pues Nada más. muchísimas gracias y